Margaret Hill solo quería cobrar un pequeño cheque de pensión. El último regalo de su difunto esposo tras décadas de servicio. Pero cuando el gerente del banco se negó fríamente, el vestíbulo, repleto de gente, quedó en silencio. Justo cuando se disponía a marcharse, humillada, una voz resonó a sus espaldas: «No se irá así». Lo que siguió desencadenó un movimiento inesperado. Porque a veces la dignidad no pide permiso. Exige ser respetada. Dale a «me gusta» y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite compartir más historias increíbles. Comencemos. Las manos de la anciana temblaban mientras deslizaba el arrugado cheque de pensión militar sobre el mostrador. Su abrigo era fino, sus zapatos estaban gastados, pero mantenía la espalda recta. Se llamaba Margaret Hill, una viuda de 76 años de un condecorado veterano de la Guerra de Corea. Había esperado más de una hora en la larga fila del banco Maplewood, aferrada a ese cheque como si fuera el último vestigio del legado de su esposo, porque lo era. Cuando finalmente llegó a la cajera, habló en voz baja: «Solo necesito cobrar esto. Me queda casi sin gasolina y no tengo comida». La cajera examinó el cheque y se disculpó. Unos instantes después, un gerente de banco impecablemente vestido se acercó con estudiada cortesía y mirada fría. Miró a Margaret de arriba abajo, desde su bufanda raída hasta sus tobillos hinchados, y luego al cheque. «Lo siento», dijo sin una pizca de empatía. «No podemos cobrarlo. Usted no tiene una cuenta aquí». Margaret parpadeó, confundida. «Pero es del Departamento de Defensa. Mi esposo sirvió 30 años. He estado cobrando sus cheques de pensión aquí durante años». El gerente levantó la mano. «Las políticas han cambiado. Sin una cuenta válida, no podemos procesarlo. Tendrá que ir a otro sitio». Su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de rabia, sino de una tristeza silenciosa y agotada. «No tengo cómo ir a ningún otro sitio. Este cheque es mi sustento». Varios clientes se giraron a mirar. Se oyeron murmullos, pero el gerente permaneció impasible. «Señora, por favor, hágase a un lado. Estás retrasando la fila». Y entonces una voz rompió la tensión. Profunda, firme, autoritaria. «Ella no se va a ir a ninguna parte». El banco quedó en silencio. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era un hombre, de unos 60 y tantos años, alto, de hombros anchos, con vaqueros desgastados y una chaqueta Bammer verde desteñida. Una cicatriz le recorría la espalda desde la sien hasta la mandíbula. En el pecho, brillaba un prendedor plateado. Un águila sujetando flechas. Dio un paso al frente, con la mirada fija en el gerente. «El marido de esa mujer luchó por este país. Yo también. Y no abandonamos a los nuestros». El gerente se puso rígido. «Señor, esto no le concierne». «Ahora sí», interrumpió el veterano. El aire dentro del banco se tensó. La fila de clientes se inclinó hacia adelante. Algo había cambiado. El veterano se acercó a Margaret y le puso una mano protectora en el hombro. Ella lo miró, sobresaltada, pero en su rostro vio algo firme, algo profundamente familiar, la misma mirada que tenía su esposo cuando volvía a casa en uniforme, cubierto de polvo, pero erguido. «Me llamo Jack Doyle», dijo con calma, dirigiéndose a todos. Veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado. Mostró su identificación de veterano para que todos la vieran. «Y he cobrado miles de cheques como el suyo. Algunos aquí mismo, en este banco». El gerente se removió incómodo. «Señor Doyle, todavía no puedo autorizar una transacción de un cliente que no sea de la categoría C. Es la política de la empresa». La voz de Jack se endureció. «Entonces, permítame facilitarle las cosas. Endosaré su cheque a mi nombre. Tiene mi identificación. Conoce mi historial. Puede verificarlo en segundos, pero le digo desde ya que no lo hará. Rechazando a esta mujer». El gerente dudó,
Luego miró a la cajera, que se quedó paralizada a medio teclear, esperando instrucciones. El silencio dentro del banco era denso, palpitante. Los labios de Margaret temblaban. No quería causar problemas. Solo necesitaba comprar pan, tal vez leche. Pensé que Jack se giró hacia ella con dulzura. Tenía razón. Usted también sirvió a este país. Crió a sus hijos mientras él estaba desplegado. Lo enterró con honores. Se ha ganado mucho más que esto. De repente, un hombre más joven se adelantó desde el final de la fila. Estuve en Fallujah, dijo. Jack Doyle me salvó la vida en 2004. Si él dice que este cheque tiene fondos, entonces tiene fondos. Otra voz se alzó. Una mujer mayor. Es la señora Hill. Su esposo le enseñaba a mi hijo a atarse las botas antes de su despliegue. Le daba fuerza a nuestro hijo. ¿Qué está haciendo este banco? Los ojos del gerente se movían rápidamente de un rostro a otro. Lo que comenzó como una simple negativa se había convertido ahora en una sala llena de testigos. Y no cualquier tipo de testigos. Veteranos, familias, vecinos, patriotas. Denme un momento, murmuró finalmente, retirándose a su oficina. Margaret se sentó con dificultad en una silla cercana. Jack se agachó a su lado. No está sola, señora. Nunca lo estuvo. Algunos aún recordamos lo que significa la lealtad. Ella le tomó la mano y la apretó con fuerza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de la repentina calidez de ser vista de nuevo. No como una carga, sino como alguien importante. La puerta de cristal de la oficina del gerente se cerró tras él. Pero a través de ella, la gente podía verlo paseando, teléfono en mano, visiblemente agitado. Dentro del vestíbulo, el silencio había dado paso a murmullos. La gente pronunciaba el nombre de Margaret con reverencia. Desconocidos intercambiaban leves asentimientos. Historias de su difunto esposo resonaban en la sala como ecos de una dignidad olvidada. Jack permaneció a su lado. No se había movido y su mano nunca se separó de la de ella. Podía sentir el frío en sus dedos. Un frío que ninguna chaqueta podía apaciguar. Un frío que venía de años de ser marginada. Olvidado. Margaret se aclaró la garganta. No tenías que hacer todo esto. Sí, lo hice, respondió Jack con firmeza. Hombres como tu marido me enseñaron a sobrevivir. Le debo más que esto. Todos se lo debemos. En ese momento, una mujer entró en el banco, respirando con dificultad por el frío. Llevaba un uniforme de UPS y un fajo de sobres. Al ver a Margaret, le sonrió cálidamente. Señora Hill, justo estaba pensando en usted esta mañana. Margaret le devolvió una leve sonrisa. Hola, Angie. ¿Sigues horneando esos rollos de canela?, preguntó Angie. Mi hijo jura que nadie los hace como tú. El ambiente se enterneció con ese simple recuerdo. Jack se volvió hacia Margaret. ¿Horneas? Ella soltó una risita, algo avergonzada. Todos los domingos mi iglesia los vende en las colectas. Solo para mantenerme ocupada. Has estado contribuyendo a esta comunidad durante décadas, dijo Jack en voz más alta. Y ahora estamos aquí viendo cómo un banco cuestiona tu valía. Antes de que pudiera responder, apareció el gerente, con la corbata floja y el rostro tenso. Señora Hill, dijo, acercándose a ella. He hablado con nuestra oficina regional. Haremos efectivo el cheque hoy mismo. En el vestíbulo se contuvo el aliento, pero él añadió, mirando rápidamente a Jack. Es una cortesía excepcional. Le recomendamos encarecidamente que abra una cuenta para futuros depósitos. Margaret intentó levantarse, pero le temblaron las rodillas. Jack la sujetó del brazo antes de que cayera. No hace falta ninguna cortesía, dijo bruscamente. Solo un poco de decencia. El gerente asintió con rigidez y se marchó. La cajera llamó a Margaret al mostrador. Al cobrar el cheque, sus ojos brillaban, pero mantuvo la cabeza en alto.
Su dignidad no había sido entregada, sino restaurada. Cuando se giró para darle las gracias a Jack, él levantó una mano. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a tu marido y agradécete a ti misma por haber conservado su honor durante más tiempo del que la mayoría conserva el suyo propio. Margaret salió del banco con el sobre pegado al pecho. El viento helado le rozó la cara, pero sintió una cálida sensación en el corazón. Jack la siguió, con paso firme a pesar del frío. Al llegar a la acera, ella se giró hacia él, con la mirada escrutadora. Ni siquiera me conocías, dijo en voz baja. ¿Por qué interviniste? Jack hizo una pausa y luego miró hacia el horizonte. Porque una vez fui yo quien estaba allí, no con un cheque, sino sin nadie detrás. Hace una eternidad, volví de la guerra a un apartamento vacío en un país que no sabía muy bien qué hacer conmigo. Pero un hombre me vio y me sacó de allí. Tu marido. Margaret jadeó. Jack asintió. El sargento mayor Thomas Hill. Me encontró a la salida de una clínica de veteranos en Georgia. Estaba bebiendo, perdida, enfadada. Se sentó a mi lado durante una hora, guardó silencio un rato. Luego me dijo, lo único más duro que la guerra es sobrevivir en paz. Me dio una tarjeta de un grupo de apoyo y me llamó al día siguiente. Me salvó la vida. Margaret se llevó la mano a la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Nunca lo supe, susurró. Jack se encogió de hombros, con la voz quebrada por la emoción. Nunca presumió, nunca necesitó agradecimientos, solo decía que ayudar a otro soldado era como respirar. Margaret metió la mano en su bolso y sacó una vieja foto cuidadosamente doblada entre pañuelos de papel. En ella se veía a un joven Thomas con uniforme, erguido, con un brazo rodeando a una niña y el otro sosteniendo una bandera. Llevaba diarios, dijo, escribía cartas a los hombres con los que había servido. Nunca las abrí. Quizás sea el momento. Jack tomó la foto con delicadeza, con reverencia. Nos apoyó a tantos. Ahora nos toca apoyarte a ti. Detrás de ellos, las puertas del banco se abrieron de nuevo. Salió más gente. Varios veteranos, Angie de UPS, incluso el joven de Fallujah. Uno a uno, se reunieron alrededor de Margaret. No vamos a permitir que esto vuelva a suceder, dijo el joven veterano. Vamos a ir a la prensa, añadió otro. Al alcalde, al Departamento de Asuntos de Veteranos. Basta de silencio. Margaret miró a Jack, abrumada. ¿Por qué ahora?, preguntó. Jack la miró a los ojos. Porque esta vez alguien se puso de pie y ahora nadie está dispuesto a volver a sentarse. A la mañana siguiente, Margaret se sentó junto a la ventana, en el mismo lugar donde solía compartir las mañanas tranquilas con su esposo, observando a los pájaros reunirse en el comedero que él había construido. Pero hoy algo era diferente. Una caravana de autos avanzaba lentamente por su calle. Camionetas de noticias, una patrulla local y, detrás, dos camionetas negras con vidrios polarizados. Se puso de pie lentamente, con el corazón palpitante. Cuando llegó al porche, Jack ya estaba allí, vigilando como un centinela. Le hizo un gesto tranquilo con la cabeza. Le conviene salir, señora. Las puertas de las camionetas se abrieron. Un hombre alto, vestido con uniforme de gala, salió. Era el general Benjamin Cross, un general de 4 estrellas que había servido 2 veces en Afganistán. Los reporteros murmuraron su nombre con incredulidad. Se acercó a Margaret, la saludó con firmeza y luego habló con solemnidad. Señora Hill, en nombre del Departamento de Defensa y en honor a su difunto esposo, el sargento mayor Thomas Hill, le ofrezco mi más profundo agradecimiento, no solo por su servicio, sino también por sus décadas de sacrificio. Lo que sucedió en ese banco jamás debería sucederle a la familia de ningún veterano. No mientras estemos al mando. Margaret se quedó paralizada. El general continuó, desde esta mañana,
Se ha implementado una revisión de la política nacional para garantizar que se respeten todos los cheques de pensión militar, independientemente del estado de la cuenta. La Administración de Veteranos ha establecido una cuenta especial a su nombre y se creará una fundación con el nombre de su esposo para ayudar a las esposas de veteranos, aquellas que a menudo son olvidadas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Margaret. Intentó hablar, pero no pudo. El general se hizo a un lado. Jack se acercó lentamente a ella. «Pensabas que ese cheque era la última pieza de su legado», dijo con suavidad. «Pero resulta que fue la chispa». La multitud aplaudió en silencio mientras ayudaban a Margaret a sentarse en una silla en el porche. Su jardín delantero ahora estaba lleno de vecinos, veteranos y desconocidos que habían venido simplemente a presenciar lo que significa el honor cuando se niega a morir en silencio. Una niña de la escuela local se adelantó y colocó una bandera estadounidense doblada en el regazo de Margaret. «Mi papá dijo, tu esposo salvó vidas. Quiero dar las gracias». Margaret sostenía la bandera como a un recién nacido, temblando de orgullo e incredulidad. Por primera vez en años, no se sentía sola. Se sentía vista, no por su necesidad, sino por su dignidad. Y en ese momento, el legado de su esposo revivió, con más fuerza que nunca.